En la turbulenta historia del Imperio Romano, Poncio Pilato sigue siendo una figura controvertida, recordado principalmente por su papel en la crucifixión de Jesús. Pero, ¿qué sucedió con Pilato después de esa decisión tan infame? Imagina cargar con el peso de un juicio que cambiaría el curso de la historia y marcaría para siempre su legado. Esta es la historia de un hombre atrapado entre la presión política, la culpa personal y un conflicto moral, un relato que mezcla registros históricos, textos religiosos y las narraciones que han sido transmitidas a lo largo de los siglos. El nombre de Pilato es familiar por los evangelios del Nuevo Testamento, donde se le presenta como un gobernador romano indeciso, sin saber cómo manejar las demandas de los líderes judíos que pedían la ejecución de Jesús. Estos relatos, presentes en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen la renuencia de Pilato a crucificar a Jesús, junto con sus intentos de liberarlo, solo para ceder finalmente ante la insistencia de la multitud. Según estos textos, Pilato se lavó simbólicamente las manos, un gesto que pretendía liberarlo de la responsabilidad de la muerte de Jesús. Sin embargo, este acto de lavarse las manos ha sido interpretado a lo largo de la historia como un signo de cobardía, un desesperado intento por escapar de las consecuencias de una decisión que no pudo evitar. Además de los relatos del Nuevo Testamento, otras fuentes históricas también arrojan luz sobre el papel de Pilato y su gobierno. El historiador judío Flavio Josefo y el filósofo romano Filón de Alejandría brindan más detalles sobre el gobierno de Pilato en Judea, una provincia conocida por su entorno político volátil. Sus escritos nos pintan a Pilato como un gobernante severo que luchaba por equilibrar las demandas de sus superiores romanos con las tensiones de gobernar una tierra rebelde y religiosamente compleja. Comprender la historia de Pilato requiere explorar más allá de los textos bíblicos y adentrarse en el panorama sociopolítico de la Judea del primer siglo. Cuando Pilato se encontraba ante Jesús, se vio en una encrucijada difícil. Los líderes judíos acusaban a Jesús de blasfemia, y aunque Pilato no encontraba un crimen en él, se enfrentaba a la creciente presión de una multitud enfurecida. Juan 18:38 resalta la propia admisión de Pilato: no encuentro base alguna para acusar a este hombre. Los numerosos intentos de Pilato por liberar a Jesús incluyeron ofrecer su liberación como parte de la tradición de la Pascua, pero la multitud eligió a Barrabás, un conocido criminal, en su lugar. Mateo 27:15-26 detalla este tenso intercambio, que finalmente culminó en la decisión de Pilato de sentenciar a Jesús a muerte. Esta decisión, aunque tomada con reticencia, perseguiría a Pilato por el resto de su vida. Fuentes históricas y religiosas sugieren que la vida de Pilato tomó un giro oscuro tras la crucifixión. Sus luchas internas, como se insinúa en las escrituras y se elaboran por los historiadores, describen a un hombre atormentado por sus acciones. La Biblia no profundiza en las reflexiones personales de Pilato, pero el peso de su decisión es palpable. Pilato, quien intentó lavarse las manos de la situación, quedaría para siempre marcado por su papel en condenar a Jesús a la muerte. Pilato no solo estaba lidiando con las tensiones políticas del momento, sino también con un conflicto interno que nunca lo abandonaría. Aunque los evangelios no profundizan en los pensamientos de Pilato, sus acciones revelan a un hombre bajo una presión extrema, tratando de equilibrar la justicia con el orden público. La historia sugiere que esta decisión, tomada para evitar una revuelta, fue un peso que Pilato cargó hasta el final de sus días. Históricamente, mantener el orden en provincias como Judea requería un delicado equilibrio de poder. Cualquier signo de debilidad podía ser explotado tanto por las autoridades romanas como por los enemigos del imperio. Pilato, consciente de esto, se encontró en una situación extremadamente complicada, donde cualquier decisión que tomara podía generar graves consecuencias políticas y sociales. Mientras Pilato presidía el juicio de Jesús, su esposa, Claudia Prócula, tuvo un sueño perturbador. Envió un mensaje a Pilato, advirtiéndole que no se involucrara en la condena de aquel hombre justo. Este detalle se menciona solo en el Evangelio de Mateo, 27:19, y su origen y significado siguen siendo un misterio. Algunos intérpretes sugieren que fue una intervención divina, un intento de evitar la crucifixión de Jesús.
Claudia Prócula, una figura que apenas aparece brevemente en los relatos bíblicos, resalta el dilema moral de Pilato, ya que ella creía que su sueño era una advertencia divina. Ignorar este aviso fue un error que perseguiría a Pilato para siempre. Posteriormente, algunas tradiciones cristianas santificaron a Claudia Prócula, subrayando su importancia en el drama de la pasión. Además, su figura ha sido interpretada como un símbolo de la conciencia que trata de interceder en momentos de crisis moral. Su perturbador sueño añade una dimensión sobrenatural al relato, sugiriendo que fuerzas mayores estaban en juego durante el juicio de Jesús. Bajo la orden de Pilato, Jesús fue crucificado, y la inscripción en la cruz decía, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, Juan 19:19. Esta inscripción, escrita en hebreo, latín y griego, fue un intento de Pilato de reafirmar la acusación de que Jesús se proclamaba rey, un acto de traición contra el César. A pesar de que Jesús sufría en la cruz, Pilato continuaba lidiando con sus propias dudas y sentimientos de culpa. La crucifixión de Jesús es un evento central en los evangelios y se describe con detalle, incluyendo las reacciones de varios testigos y los fenómenos sobrenaturales que la acompañaron, como la oscuridad al mediodía y el desgarramiento del velo del templo, Mateo 27, 45-51. Estos eventos solo incrementaron el peso sobre la conciencia de Pilato, quien fue testigo de sucesos que parecían confirmar la inocencia divina de Jesús. La Biblia sugiere que la crucifixión no fue solo un evento humano, sino también un momento cósmico, donde las fuerzas del bien y del mal estaban en conflicto. Históricamente, la crucifixión era una práctica reservada para los peores criminales y estaba diseñada para ser un espectáculo público de vergüenza y agonía. La decisión de Pilato de seguir adelante con este tipo de ejecución, a pesar de sus reservas, muestra el grado de presión que enfrentaba y la complejidad de la situación política y social en la que estaba inmerso. Después de la crucifixión, Pilato se obsesionó con la decisión que había tomado. Había sido manipulado por la multitud y por los líderes religiosos, lo que lo atormentaba profundamente. Las palabras de Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, resonaban en su mente, aumentando su culpabilidad día tras día, hasta volverse insoportable. Aunque la Biblia no ofrece detalles sobre los sentimientos posteriores de Pilato, es razonable especular sobre el impacto psicológico de su decisión, dada la gravedad del acto que había autorizado. La tradición cristiana sugiere que Pilato nunca pudo superar el peso de su responsabilidad en la muerte de Jesús, un peso que afectó profundamente su vida posterior. La tradición cristiana y varios evangelios apócrifos, así como otras fuentes extrabíblicas, como la tradición de la Iglesia Ortodoxa etíope, elaboran más sobre la angustia de Pilato después de la crucifixión. Estas narraciones pintan el retrato de un hombre destruido por la culpa. Su intento de lavar simbólicamente sus manos no alivió el peso moral que cargaba, y se dice que fue constantemente atormentado por los eventos de ese fatídico día. Según una leyenda en la tradición etíope, Pilato eventualmente se convirtió al cristianismo, reconociendo su culpa y buscando redención, aunque esta es una versión especulativa que no es aceptada universalmente. Después de la crucifixión, los guardias que custodiaban la tumba de Jesús informaron que había resucitado, Mateo 28, 4-15. Esto causó un gran revuelo entre los líderes judíos, quienes estaban desesperados por evitar que esta noticia se difundiera. Pilato, en un intento de suprimir la verdad, sobornó a los guardias para que propagaran la mentira de que el cuerpo de Jesús había sido robado por sus discípulos, Mateo 28, 12-15. Sin embargo, la noticia de la resurrección se esparció rápidamente, lo que aumentó el tormento de Pilato. La resurrección de Jesús es el evento central de la fe cristiana, afirmado vehementemente en los Evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento, 1 Corintios 15, 3-8. Para Pilato, este acontecimiento representó una crisis de legitimidad. Si Jesús realmente había resucitado, no solo se validaban sus afirmaciones de divinidad, sino que también significaba que Pilato había condenado a un hombre inocente a la muerte. Su intento de encubrir la resurrección refleja su lucha por mantener el orden y su propia cordura frente a eventos que desafiaban la lógica y la autoridad romana.
Con el tiempo, el impacto de la resurrección se amplificó, ya que tanto judíos como gentiles se convirtieron al cristianismo en las décadas siguientes. Esto aumentó las implicaciones de la decisión de Pilato, ya que el cristianismo emergente se expandía rápidamente, desafiando no solo el poder temporal de Roma, sino también los cimientos espirituales del imperio. El emperador Tiberio recibió informes contradictorios sobre los eventos en Judea. Pilato se encontraba en una posición precaria, enfrentando acusaciones de mala gestión. Ya era impopular debido a su brutal represión y su insensibilidad hacia las tradiciones judías. Flavio Josefo y Filón de Alejandría describen a Pilato como un gobernador despiadado, cuyas acciones provocaban con frecuencia la ira del pueblo judío. Una de sus acciones más notorias fue el uso de fondos del templo para construir un acueducto, lo que generó una fuerte reacción de los judíos. La situación empeoró cuando Pilato fue llamado de regreso a Roma para rendir cuentas por sus acciones. Fue removido de su cargo tras un incidente que involucró la masacre de samaritanos en el monte Gerizim. Este evento, junto con su administración en general, llevó a su destitución por Lucio Vitelio, el gobernador de Siria. En Roma, Pilato enfrentó una rigurosa investigación, y su carrera política llegó a un abrupto final. Las consecuencias políticas de sus decisiones en Judea tuvieron repercusiones significativas, tanto para él como para la provincia que gobernaba. La turbulencia política en Judea durante el gobierno de Pilato y su posterior caída reflejan la complejidad de la administración romana en las provincias, donde el mantenimiento del orden y la imposición del poder romano a menudo entraban en conflicto con las tradiciones locales y las aspiraciones de independencia. En Roma, la investigación se centró en su incapacidad para mantener la paz y en su mala administración, lo que reflejaba la compleja red de poder y política que caracterizaba al Imperio Romano. Pilato, quien una vez tuvo gran poder, se encontró impotente, viviendo sus últimos días en vergüenza y aislamiento, una ironía trágica para un hombre que intentó preservar su posición a través de la injusticia. La muerte de Poncio Pilato está rodeada de misterio y especulación. Algunas fuentes históricas sugieren que se suicidó, incapaz de soportar el peso de sus acciones y la humillación de su exilio. Eusebio de Cesarea, un historiador de la Iglesia del siglo IV, menciona que Pilato se quitó la vida bajo el reinado de Calígula. Sin embargo, otros relatos, como los de Tácito, no ofrecen detalles específicos sobre su fallecimiento. La tradición cristiana también presenta diversas versiones de su final, algunas sugiriendo que Pilato se convirtió al cristianismo antes de morir. Una leyenda, popularizada en la literatura medieval y renacentista, como la leyenda dorada, narra que Pilato se suicidó durante su exilio en la Galia, y su cuerpo fue arrojado a un río. De cualquier forma, su muerte es vista como un final trágico para un hombre que desempeñó un papel crucial en la crucifixión de Jesús. La mezcla de historia, tradición y especulación que rodea su muerte refleja la complejidad de su figura en la memoria colectiva. Además, la historia de Pilato ha sido utilizada a lo largo de los siglos para explorar temas como la culpa, la redención y la justicia. Si su suicidio fue real, se interpreta como una expresión final de desesperación y remordimiento. Mientras tanto, las tradiciones que sugieren su conversión indican un intento de buscar la absolución por sus decisiones pasadas. Estas diversas narrativas destacan la dificultad de separar los hechos de la ficción cuando se trata de figuras históricas involucradas en eventos de gran relevancia religiosa y moral. La figura de Pilato se convirtió en una leyenda negra en la historia cristiana. A menudo se le describe como un hombre débil y manipulable, que no tuvo el coraje de defender lo que sabía que era correcto. Su vida y muerte sirven como un recordatorio del impacto duradero de nuestras decisiones y de las consecuencias de ceder a la presión externa. En los Evangelios, Pilato es representado como un gobernador que, a pesar de reconocer la inocencia de Jesús, cedió a las demandas de la multitud. La tradición cristiana lo ha vilipendiado a lo largo de los siglos, aunque algunos textos apócrifos presentan una visión más comprensiva de su figura. La vacilación y decisión final de Pilato han sido objeto de numerosas interpretaciones teológicas e históricas, subrayando la complejidad moral y ética de su papel en la crucifixión.
Esta leyenda negra de Pilato sirve como advertencia sobre los peligros de ser influenciado por la presión externa en detrimento de la justicia y la verdad. Pilato es frecuentemente comparado con otras figuras históricas que enfrentaron dilemas morales similares, y su historia se utiliza para ilustrar la importancia del coraje y la integridad. En muchas tradiciones cristianas, se le recuerda durante la Semana Santa como un ejemplo de cómo la cobardía y la injusticia pueden llevar a resultados devastadores. La historia trágica de Pilato también ofrece una profunda reflexión teológica. Estuvo frente al Hijo de Dios, pero no supo reconocer la verdad. Su incapacidad para actuar con justicia es un ejemplo de la falibilidad humana. La historia de Pilato nos desafía a considerar nuestras propias decisiones y el coraje necesario para seguir la verdad, incluso cuando es difícil. Teólogos a lo largo de los siglos han debatido el papel de Pilato en la pasión de Cristo, usando su figura para ilustrar la lucha entre la justicia y la conveniencia. El intento de Pilato de lavar sus manos de la culpa es visto como un símbolo de una conciencia culpable que trata de evitar la responsabilidad. Su figura también se utiliza en sermones para resaltar la necesidad de coraje moral e integridad. Su historia nos recuerda que, frente a decisiones difíciles, debemos tener el valor de actuar con justicia, incluso si eso significa enfrentar consecuencias personales. La teología cristiana ve la figura de Pilato como un ejemplo de la lucha entre el bien y el mal. Su fracaso en reconocer y actuar conforme a la verdad de Jesús se interpreta como una advertencia contra la complacencia moral. Además, la historia de Pilato es una invitación a la autorreflexión, animándonos a examinar nuestras propias conciencias y a esforzarnos por vivir según los principios de justicia y verdad. Pilato se ha convertido en un personaje central en innumerables obras de arte y literatura a lo largo de los siglos. Su lucha interna y su papel en la crucifixión de Jesús han sido explorados por artistas y escritores desde el arte sagrado medieval hasta la literatura moderna. Obras como el Evangelio según Jesucristo de José Saramago y El Maestro y Margarita de Mijaíl Bulgakov retratan a Pilato como un personaje complejo, dividido entre el deber y la moralidad. En el arte, es comúnmente representado en la escena de la condena de Jesús, con su expresión oscilando entre la duda y la resignación. Estas representaciones culturales reflejan el impacto duradero de Pilato en la imaginación colectiva, subrayando su importancia tanto histórica como teológica. Además, Pilato aparece en numerosas producciones de Semana Santa en todo el mundo, donde su papel es examinado y reinterpretado de diversas maneras. Las diferentes interpretaciones de Pilato en la cultura popular reflejan los cambios en los valores y percepciones sociales, lo que destaca cómo cada generación reevalúa su figura a la luz de nuevos contextos y comprensiones. Pilato sigue siendo una figura central en las discusiones sobre el poder, la moralidad y las consecuencias de las acciones humanas, demostrando su relevancia continua en nuestra cultura. Su memoria perdura en las tradiciones cristianas y en la conciencia colectiva, siendo un testimonio del poder y la fragilidad humanas. Pilato es recordado no solo por lo que hizo, sino también por lo que no hizo, el coraje para defender la verdad y la justicia. Su inclusión en el credo y en las narrativas de la pasión asegura que su figura siga siendo central en la memoria cristiana. Su historia se utiliza en contextos religiosos y educativos para enseñar sobre la moralidad y la responsabilidad. La memoria de Pilato es un recordatorio constante de los desafíos que enfrentan aquellos en posiciones de poder y de la importancia de tomar decisiones justas. En muchas tradiciones, Pilato es un símbolo de cómo el miedo y la cobardía pueden llevar a decisiones moralmente incorrectas. Además, su figura se utiliza para reflexionar sobre la naturaleza del juicio y la falibilidad humana, destacando la complejidad de sus decisiones. Sus acciones y la posterior condena de Jesús no solo se discuten en términos históricos, sino también como un estudio de caso en ética y liderazgo. La memoria de Pilato sirve como una advertencia para todos nosotros sobre la importancia de actuar con integridad y coraje en todas las circunstancias, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas. La historia de Poncio Pilato tiene un impacto perdurable en la fe cristiana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio papel en la sociedad y la responsabilidad que tenemos en nuestras decisiones. Pilato es una figura trágica cuya vida y muerte continúan inspirando y advirtiendo.
La teología cristiana utiliza su figura para discutir temas de pecado, redención y justicia. Su papel en la muerte de Jesús es central para comprender el sacrificio y la salvación de Cristo. El impacto duradero de Pilato es un testimonio de la importancia de sus acciones y las lecciones que podemos aprender de su historia. Además, su figura es frecuentemente utilizada en contextos educativos para enseñar sobre la importancia de la responsabilidad y la integridad. Pilato es un ejemplo de cómo el poder puede corromper y cómo la falta de coraje moral puede llevar a decisiones desastrosas. Su historia nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias acciones y la responsabilidad que tenemos de actuar con justicia, incluso bajo una gran presión. El impacto de Pilato en la fe cristiana es profundo, y su historia es un recordatorio constante de la importancia de buscar la verdad y la justicia en todas las circunstancias. Nos enseña sobre el poder de la redención y el perdón. Pilato es, sin duda, un personaje que ha desatado todo tipo de interpretaciones, tanto en el ámbito religioso como en el literario y artístico. Su legado, teñido de tragedia, nos invita a reflexionar sobre los errores que se cometen cuando se prioriza la conveniencia por encima de la justicia. En su vida, Pilato buscó mantener el orden y evitar disturbios, pero su intento de quedar neutral en una situación de enorme relevancia moral resultó en consecuencias devastadoras para su alma y para la historia. Es por esto que, a lo largo de los siglos, la figura de Pilato ha sido vista como un ejemplo de lo que no se debe hacer frente a una decisión crucial. En los relatos bíblicos, Pilato no se presenta como un villano en el sentido tradicional. No es un tirano con intenciones malvadas, sino más bien un hombre atrapado por las circunstancias, incapaz de resistir las presiones externas que lo empujaban a tomar decisiones que él mismo sabía incorrectas. En los Evangelios, es evidente que Pilato no consideraba a Jesús culpable de un crimen digno de muerte. Sin embargo, en su intento de evitar un conflicto con las autoridades religiosas judías y mantener la paz en una provincia ya de por sí conflictiva, cedió y entregó a Jesús para ser crucificado. En Mateo 27:24, Pilato se lava las manos, simbolizando que no asumía la responsabilidad por la muerte de Jesús, un gesto que a lo largo de la historia se ha interpretado como un signo de cobardía. A pesar de esta aparente neutralidad que Pilato quiso mostrar, su acto de entregarlo a la crucifixión selló su destino, no solo en términos históricos, sino también en la tradición cristiana. La culpa de no haber actuado conforme a sus convicciones le pesó para siempre. La tradición cristiana y las escrituras sugieren que Pilato se enfrentó a una vida de tormento y culpa después de los eventos de la crucifixión, un hombre consumido por sus errores. Históricamente, la figura de Pilato ha sido también objeto de mucho debate en cuanto a su carácter y su papel en la administración romana. Documentos como los de Flavio Josefo y Filón de Alejandría lo describen como un gobernante cruel que no dudaba en utilizar la fuerza para sofocar rebeliones. Pilato había cometido una serie de errores políticos antes de la crucifixión, como cuando utilizó fondos del templo judío para financiar un acueducto, lo que provocó grandes disturbios. Esto contribuyó a su impopularidad entre los judíos de Judea. El incidente que finalmente llevó a su caída fue la masacre de samaritanos en el monte Gerizim, lo que resultó en su destitución y regreso a Roma, donde enfrentaría un juicio. En Roma, Pilato no encontró redención. El emperador Tiberio, que ya estaba molesto por las constantes tensiones en Judea, no toleró más errores de Pilato. La investigación a la que fue sometido fue rigurosa, y su carrera política terminó abruptamente. Algunas tradiciones indican que Pilato fue exiliado, y otras sugieren que se suicidó debido al peso de su culpa y la humillación pública. Estas últimas teorías están respaldadas por autores cristianos como Eusebio de Cesarea, quien afirma que Pilato se quitó la vida bajo el reinado de Calígula. Aunque las fuentes no son concluyentes, lo que sí queda claro es que la figura de Pilato ha sido utilizada durante siglos como un símbolo de debilidad moral. Es la personificación de alguien que, aunque consciente de lo correcto, elige actuar en contra de sus convicciones debido a las presiones sociales y políticas. Este dilema moral sigue siendo relevante en los tiempos modernos, y por eso, Pilato sigue siendo una figura que invita a la reflexión en temas éticos y de liderazgo. En los relatos apócrifos, Pilato tiene un destino diferente.
Algunas tradiciones, como la de la Iglesia Ortodoxa Etíope, lo retratan como un hombre que finalmente se arrepiente y se convierte al cristianismo. En esta versión, Pilato se redime y, en algunos casos, se le trata incluso como un mártir. Aunque estas narrativas son poco conocidas y no tienen el mismo peso que las versiones canónicas, añaden otra capa de complejidad al personaje de Pilato, mostrando que incluso quienes cometen graves errores pueden buscar la redención. La muerte de Pilato, ya sea por suicidio, exilio o conversión, sigue siendo un tema de especulación, y es probable que nunca sepamos con certeza cuál fue su destino final. Lo que queda, sin embargo, es la poderosa lección que nos deja, la importancia de tener el valor para actuar correctamente, incluso cuando hacerlo implica desafiar a la mayoría o asumir un riesgo personal. La historia de Poncio Pilato también resuena profundamente en la teología cristiana. Su incapacidad para tomar una postura firme y su intento de eludir la responsabilidad son utilizados como ejemplos de la lucha interna que todos enfrentamos cuando se nos presentan decisiones difíciles. En muchas homilías y reflexiones religiosas, Pilato es recordado como el hombre que tuvo la verdad frente a él, pero no tuvo el valor de actuar en consecuencia. Este mensaje sigue siendo relevante, invitándonos a actuar con integridad y a no ceder ante la presión cuando nos enfrentamos a decisiones que afectan la justicia y la moral. La figura de Pilato sigue siendo una advertencia sobre los peligros de la indecisión moral y la falta de valentía frente a la presión social o política. Su historia se ha convertido en un punto de reflexión tanto en la teología como en la ética, porque simboliza lo que ocurre cuando los líderes fallan en actuar conforme a sus principios. Es recordado como un hombre que, al no defender lo que consideraba correcto, cometió una de las mayores injusticias de la historia. En la liturgia cristiana, Pilato tiene un lugar central en la narrativa de la Pasión de Cristo, apareciendo cada año en las conmemoraciones de la Semana Santa. Su juicio de Jesús se narra con detalle, y su nombre es mencionado en el Credo de Nicea: padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Esta mención asegura que, aunque Pilato intentó lavarse las manos de responsabilidad, su papel en la condena de Jesús sería recordado por generaciones. Para muchos cristianos, su figura es un recordatorio de que, cuando enfrentamos decisiones morales difíciles, no podemos simplemente lavarnos las manos y evitar las consecuencias de nuestras acciones. La representación de Pilato en la historia de la Iglesia ha cambiado con el tiempo. En los primeros siglos del cristianismo, fue vilipendiado como el hombre que condenó al Salvador. Sin embargo, en algunos textos apócrifos y tradiciones cristianas, especialmente en la Iglesia Ortodoxa, existe una reinterpretación más compasiva de Pilato. Estos relatos lo muestran como un hombre arrepentido, que incluso puede haber sido perdonado y redimido. En algunas versiones, como las de la Iglesia Ortodoxa Etíope, Pilato es venerado como un santo, quien, después de su destitución, se habría convertido al cristianismo, buscando la expiación por su papel en la crucifixión. Esta transformación de la figura de Pilato en ciertos círculos cristianos sugiere un deseo de creer en la posibilidad de redención, incluso para aquellos que han cometido los mayores errores. La idea de que Pilato, quien inicialmente falló en actuar conforme a su conciencia, eventualmente encontró el perdón, resuena con el mensaje cristiano de la gracia y el arrepentimiento. Sin embargo, esta es solo una de las tantas interpretaciones que ha tenido la vida de Pilato a lo largo de los siglos. Más allá de la religión, Pilato ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. En el arte, la literatura y el teatro, se ha convertido en una figura central de la tragedia humana. A lo largo de la historia, escritores y artistas han explorado su carácter, su dilema moral y su papel en la crucifixión. En muchas pinturas renacentistas, Pilato aparece como un hombre que duda, que lucha con su conciencia. Es una figura representada con una expresión de conflicto interno, atrapado entre el poder que representa y la justicia que sabe que debería aplicar. Obras literarias modernas también han reinterpretado a Pilato. Por ejemplo, en El Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, Pilato es retratado como un hombre solitario, atormentado por la decisión de haber condenado a Jesús. En este relato, su angustia se vuelve casi eterna, una manifestación física y espiritual de su culpa.
Por su parte, José Saramago, en el Evangelio según Jesucristo, presenta a Pilato como un personaje atrapado en una red de poder y política, incapaz de actuar de acuerdo con sus principios en un sistema que lo supera. Estas interpretaciones literarias y artísticas han permitido a las audiencias contemporáneas explorar a Pilato como un personaje más humano, lleno de contradicciones y debilidades. En lugar de verlo simplemente como el hombre que condenó a Jesús, se le ve como una figura trágica que fue incapaz de tomar una postura firme ante una decisión crucial. Esta representación lo acerca más a la realidad humana, mostrando cómo la presión externa y el miedo al conflicto pueden llevar a personas, incluso a las que tienen poder, a actuar en contra de sus propios valores. En producciones teatrales y cinematográficas de la Pasión de Cristo, Pilato también ocupa un papel destacado. En muchas de estas representaciones, su carácter es presentado con una ambigüedad moral, reflejando tanto su temor por las consecuencias políticas de liberar a Jesús como su conciencia que le dice que lo que está haciendo es incorrecto. Este retrato ambiguo de Pilato resalta las tensiones inherentes en su rol como gobernador romano en Judea, una provincia difícil de gobernar, marcada por conflictos religiosos y políticos constantes. Pilato, a pesar de sus intentos de evadir la responsabilidad, se convirtió en una figura central en una historia que cambiaría el mundo. Su intento de pasar desapercibido, de evitar el conflicto directo, solo logró que fuera recordado por la historia como el hombre que no tuvo el coraje de hacer lo que era correcto. Esta es la tragedia de Pilato, y también la lección que deja su vida. En momentos críticos, no actuar es una decisión en sí misma, con consecuencias que pueden durar mucho más allá de nuestra propia vida. El legado de Pilato, entonces, no solo pertenece al ámbito religioso, sino que también es un tema universal. Su historia plantea preguntas sobre la responsabilidad individual, el poder y la justicia. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos decisiones difíciles? ¿Cómo respondemos cuando la verdad es clara, pero las presiones externas nos empujan en otra dirección? Estas son las preguntas que siguen haciendo relevante la figura de Pilato en nuestra cultura y en nuestras reflexiones morales. Para concluir, oremos juntos. Señor, en momentos de duda y debilidad, concédenos el coraje para defender la verdad y la justicia. Ayúdanos a actuar con integridad y a no ceder ante la presión cuando sabemos que lo que hacemos está mal. Guíanos para que, como Pilato, no evitemos la responsabilidad de nuestras decisiones, sino que enfrentemos las consecuencias con valentía y fe en tu voluntad. Amén. Si te ha gustado este video y deseas seguir aprendiendo más sobre la fe y los desafíos morales que enfrentamos en nuestro camino, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Cristo y el Juicio Eterno. Aquí exploramos temas de fe, justicia y la importancia de nuestras decisiones en el gran juicio final. Gracias por acompañarnos, y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos.